Muy bien, hablemos acerca de la historia del jazz. Antes de comenzar, hay un par de puntos a aclarar muy importantes. Eh, Primero, aunque técnicamente hablando el jazz es un estilo musical, también se lo puede estudiar como un fenómeno cultural, como un fenómeno sociocultural, y es un fenómeno bastante complejo. Ujú. Entonces, realmente estudiar la historia del jazz requeriría de bastante tiempo, de mucho tiempo en realidad. Lo que yo voy a presentar es una muy sucinta, muy breve introducción a la historia del jazz. No soy un experto en la materia, no quiero faltarle el respeto al jazz, entonces traté de hacer mi mejor esfuerzo en una investigación documental y como ya dije, es solamente un esbozo muy sucinto. Entonces, una vez aclarado esto, comencemos. Ok, comencemos nuestro estudio del jazz hablando acerca de los antecedentes históricos que dan paso al surgimiento del jazz en sí. Y en general vamos a hablar de un fenómeno de africanización de la música estadounidense. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces hay que entender un poco de lo que sucede. Eh, un anciano afroamericano se sienta a horcajadas sobre un gran tambor cilíndrico. Usando sus dedos y el borde de su mano, golpea repetidamente la tapa del tambor, que mide aproximadamente un pie de diámetro y probablemente está hecho de piel de animal, evocando una pulsación palpitante con golpes rápidos y agudos. Un segundo baterista, sosteniendo su instrumento entre las rodillas, se une y toca con el mismo ataque en staccato. Un tercer hombre negro, sentado en el suelo, toca un instrumento de cuerda, cuyo cuerpo está toscamente hecho de calabaza. Otra calabaza se ha convertido en un tambor y una mujer lo golpea con dos palos cortos. Una voz, luego otras voces se unen. Una danza de aparentes contradicciones acompaña este toma y daca musical, un jeroglífico conmovedor que parece, por un lado, informal y espontáneo, pero en una inspección más cercana, ritualizado y preciso. Es una danza de proporciones masivas, una densa multitud de cuerpos oscuros se forman en grupos circulares, quizás 500 o 600 individuos moviéndose al compás de las pulsaciones de la música, algunos balanceándose suavemente, otros pisoteando agresivamente con sus pies. Varias mujeres del grupo comienzan a cantar. Esta escena podría bien darse en África, pero de hecho es la Nueva Orleans del siglo XIX. Los relatos de primera mano dispersos nos brindan detalles de los bailes de esclavos que tuvieron lugar en el área abierta entonces conocida como Congo Square, lo que hoy se conoce como Louis Armstrong Park, que se encuentra aproximadamente en el mismo terreno. Y tal vez no haya documentos más intrigantes en la historia de la música afroamericana que estos primeros testimonios de estas danzas en Congo Square, ¿no? Entonces, básicamente estas danzas en Congo Square se pueden considerar como el preámbulo, como el preámbulo del origen del jazz, como el antecedente histórico más cercano al jazz. Benjamin Latrobe, un célebre arquitecto, presenció uno de estos bailes colectivos el 21 de febrero de 1819, y no solo nos dejó un vívido relato escrito del evento, sino que realizó varios bocetos de los instrumentos utilizados. Estos dibujos confirman que los músicos de Congo Square hacia 1819 tocaban instrumentos de percusión e instrumentos de cuerda prácticamente idénticos a los característicos de la música africana indígena. Puede que Congo Square no pareciera otra cosa que una fiesta, ha escrito el historiador de la música Ned Soploth, pero tocar un tambor de mano en 1819 en los Estados Unidos, donde las manifestaciones de la africanidad en otros lugares se habían borrado de manera tan completa y deliberada, fue un tremendo acto de voluntad, memoria y resistencia. Los bailes de Congo Square eran un nexo donde chocaban los opuestos. La arraigada división occidental entre intérprete y público fue erradicada.
una distinción tan fundamental para nosotros, pero de tan poca importancia en las culturas africanas tradicionales. La separación de la canción y la danza, también generalizada entre los pensadores occidentales que se ocupan de las artes, fue igualmente anulada, reemplazada por una congruencia más intrínsecamente africana de sonido y movimiento. Estas reuniones, una mezcla de lo ceremonial y lo social, rompieron aún más las barreras entre los impulsos seculares y espirituales. Un relato de primera mano de 1808 incluso usa la palabra adoración para describirlos. Los bailes en sí, marcados por un grupo de individuos que se mueven en un patrón circular, el más grande de menos de 10 pies de diámetro, se remontan a una de las ceremonias rituales más generalizadas de África. Este movimiento giratorio, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ha sido observado por etnógrafos bajo muchas formas en varias partes del continente africano. En América, la danza se conoció como el grito de anillo, un ritual que, en palabras del erudito Sterling Stocky, sirvió como el contexto principal en el que los africanos reconocieron valores comunes a ellos. La aparición de este remanente africano en Nueva Orleans es solo uno de los muchos casos documentados en el Nuevo Mundo. Esta tradición persistió hasta bien entrado el siglo XX. John y Alan Lomax grabaron un grito en Luisiana para la Biblioteca del Congreso en 1934 y asistieron a otros en Texas, Georgia y las Bahamas. Todavía en la década de 1950, el estudioso del jazz Marshall Stearns fue testigo de ejemplos inconfundibles del grito de anillo en Carolina del Sur. Los relatos tradicionales indican que los bailes de Congo Square continuaron, excepto por una interrupción durante la Guerra Civil, hasta alrededor de 1885. Tal cronología implica que su desaparición casi coincidió con la aparición de las primeras bandas de jazz en Nueva Orleans. Investigaciones más recientes argumentan de manera convincente a favor de una fecha límite más temprana para la práctica, probablemente antes de 1870, aunque los bailes pueden haber continuado durante algún tiempo en entornos privados. Pero incluso después de que las reuniones públicas se detuvieron, la tradición del grito de anillo siguió viva de muchas maneras. Samuel Floyd ha llegado a afirmar que el anillo más tarde se alineó para convertirse en la segunda línea de funerales de jazz. Aquí escribe: los movimientos de los participantes eran idénticos a los de los participantes en el anillo, incluso hasta el punto de los movimientos individuales en sentido contrario a las manecillas del reloj de los participantes de la segunda línea. Solo faltaba el anillo en sí, ya que los participantes tenían un destino establecido y necesitaban dirigir sus movimientos de regreso a la ciudad desde el cementerio. Buddy Bolden es reconocido como el primer músico de jazz. Actuó con su banda pionera en Gobble Hall. La brecha cultural entre los bailes de Congo Square y la música creada por Buddy Bolden es abrumadoramente amplia. Cuando Bolden y Bichette comenzaron a tocar jazz, la americanización de la música africana ya había comenzado, y con ella llegó la africanización de la música estadounidense, un proceso sinérgico que duró varios años. Los antropólogos llaman a este proceso sincretismo, es decir, la combinación de elementos culturales que antes existían por separado. Esta dinámica tan esencial para la historia del jazz sigue siendo poderosa incluso en la actualidad, cuando los estilos de interpretación afroamericanos se combinan a la perfección con otras músicas provenientes de otras culturas como la europea, asiática, latina y por supuesto la africana en sí misma. La mezcla de la cultura africana y europea comenzó por supuesto mucho antes de que los esclavos bailaran en Congo Square. De hecho, al menos 1000 años antes de la fundación de Nueva Orleans, en 1718. La cuestión de la influencia africana en la antigua cultura occidental se ha convertido en un tema de acalorado debate en los últimos años, con gran parte de la disputa centrada en problemas metodológicos y teóricos.
Pero una vez más, los estudiosos cuidadosos de la historia no necesitan depender del análisis abstracto para descubrir las fusiones culturales tempranas de las corrientes africanas y europeas. La conquista norteafricana de la península ibérica en el siglo VIII dejó un impacto tangible en Europa, evidente incluso hoy en las cualidades distintivas de la arquitectura, la pintura y la música españolas. Si Charles Martel no hubiera repelido a las fuerzas musulmanas, a las fuerzas moriscas o musulmanas, en el sur de Francia en la batalla de Troyes en el año 732 después de Cristo, este sincretismo cultural estilizado podría haberse convertido en una fuerza paneuropea. Si no fuera por el genio y la fortuna de este hombre, el historiador Gibbon declararía en la decadencia y caída del Imperio Romano. La flota morisca podría haber navegado sin un combate naval en la desembocadura del Támesis, y el Corán ahora se enseñaría en las escuelas de Oxford. Al final, resultó que la expansión de las corrientes africanas en la cultura occidental tardó mucho más en desarrollarse, impulsada en gran parte por la derrota más que por la conquista, no por las flotas navales triunfantes que derrocaban las potencias continentales, sino por el lúgubre comercio de esclavos, barcos que se dirigían al Nuevo Mundo. Sin embargo, las huellas de la incursión morisca, musulmana, puede haber sentado las bases para el florecimiento del jazz afroamericano más de un milenio después. Quizás debido a este marcado legado morisco, las culturas latinas siempre han parecido receptivas a las nuevas influencias de África. De hecho, solo en el área de la música, el número de híbridos africanos y latinos exitosos, que incluyen la salsa, el calipso, la samba, el tango y la cumbia, por nombrar solo algunos, es tan grande que uno solo puede especular que estas dos culturas conservan una atracción magnética residual, una afinidad persistente debido a esta fertilización cruzada original. Quizás este enreversado capítulo de la historia occidental también nos brinda la clave para desbloquear ese enigmático reclamo de Jelly Roll Morton, uno de los músicos pioneros de jazz de Nueva Orleans, quien afirmó: si no puedes poner matices de español en tus melodías, nunca podrás obtener el condimento adecuado para el jazz. El tinte latino ya era un hecho establecido desde hace mucho tiempo en la música de Nueva Orleans, mucho antes de la llegada del jazz a la escena, lo que tal vez no sea sorprendente para una ciudad cuya población angloamericana era de apenas un octavo, en los años posteriores a la compra de Louisiana. Alrededor de la época del nacimiento de Morton, una enorme banda mexicana se presentaba a diario en conciertos gratuitos en el Pabellón de México como parte de la Exposición Mundial del Centenario del Algodón, entre 1884 y 1885 en Nueva Orleans. Una obra poco conocida y sin fecha, titulada Los Campanillas, del compositor negro de Nueva Orleans, Basil Varese, emplea efectivamente un ritmo de habanera cubano mucho antes de que W. C. Handy confiara en él para convertir St. Louis Blues en un éxito, o el propio Morton lo adoptara para su composición The Crave. Incluso antes, Louis Moreau Gottschalk disfrutó de un éxito transatlántico con su composición Bamboula. Como testigo en estos ejemplos, el matiz entró en los salones de muchos pianistas aficionados de la ciudad mucho antes de la aparición de la música jazz. Respondiendo a esta demanda, la tienda de música Heart en Canal Street publicó más de 80 composiciones mexicanas a finales del siglo XIX, influyendo en los instrumentistas locales y proporcionando un eslabón más en la compleja historia de los estilos musicales latinoamericanos y africanos entrelazados. Menos de medio siglo después de la fundación de la ciudad, en 1764, Francia cedió Nueva Orleans a España. Posteriormente, en 1800, Napoleón logró forzar su regreso de España, pero este renovado control francés duró solo 3 años,
antes de que la posesión pasara a los Estados Unidos como parte de la compra de Luisiana. Como resultado, los colonos franceses y españoles jugaron un papel decisivo en la configuración del ambiente distintivo de Nueva Orleans a principios del siglo XIX. Sin embargo, los inmigrantes de Alemania, Italia, Inglaterra, Irlanda y Escocia también hicieron contribuciones sustanciales a la cultura local. Los habitantes negros de la ciudad eran igualmente diversos. Muchos habían sido transportados directamente desde diversas partes de África, especialmente desde Senegambia, en los primeros años del asentamiento francés. Algunos eran estadounidenses nativos, otros llegaron a Estados Unidos a través del Caribe. En 1808, hasta 6.000 refugiados que huían de la revolución haitiana llegaron a la ciudad, después de verse obligados a abandonar Cuba. La amalgama resultante, una mezcla sin precedentes de elementos europeos, caribeños, africanos y estadounidenses, convirtió a Luisiana en quizás el crisol étnico más sirviente que el mundo del siglo XIX podría producir. Una característica predominante de la música africana es el enfoque en los sonidos en casos en los que los compositores occidentales se basarían en notas. Uno de los resultados de este profundo cambio de perspectiva es el uso de instrumentos para emular las sutiles modulaciones de la voz. Esta técnica, que también juega un papel clave en las primeras piezas de jazz, se extiende incluso a los instrumentos de percusión, sobre todo en el calangú, el notable tambor parlante de África Occidental. El énfasis en la improvisación y la espontaneidad es otro rasgo compartido de las diferentes culturas musicales africanas. Ok, ahora hablemos de Buddy Bolden, que es un personaje clave en la historia del jazz. Buddy Bolden es a menudo citado como el primer músico de jazz. Quizás sea la figura más misteriosa en la historia de la música de Nueva Orleans. No sobreviven grabaciones de esta figura fundamental a pesar de la supuesta existencia de una grabación cilíndrica de principios de siglo, y ninguna mención de su música apareció impresa hasta 1933, 2 años después de su muerte y unas 3 décadas después de que Bolden contribuyó al nacimiento revolucionario de un nuevo estilo de música estadounidense. Por lo tanto, cualquier evaluación de su importancia debe basarse en relatos dispersos y a menudo contradictorios, casi todos documentados, a veces con motivos mixtos, mucho después del hecho. Durante años solo estuvo disponible el esbozo más básico de una biografía, un relato que colocó a Bolden como barbero y editor de un periódico de escándalo local, y en última instancia se demostró que ambos hechos no eran ciertos. Sin embargo, una investigación detallada realizada por Donald Marquis, que culminó en su libro de 1978, In Search of Buddy Bolden, First Man of Jazz, puso fin a muchos conceptos erróneos y probablemente nos acercó lo más posible a Bolden y su música. En 1877, año en que nació Bolden, el presidente Rutherford Hayes sacó a los últimos soldados federales de Luisiana, lo que marcó el fin de la era de la reconstrucción en Nueva Orleans y sus alrededores. El aparente regreso a la normalidad fue engañoso. Bolden, hijo de un sirviente doméstico, se crió en una sociedad que nunca igualaría la prosperidad y el bienestar general de la Nueva Orleans de antes de la guerra. En 1881, 4 años después del nacimiento de Bolden, su hermana Lottie, de 5 años, murió de encefalitis. 2 años más tarde, el padre de Bolden murió a los 32 años de neumonía. Estas tragedias personales reflejan una realidad social más amplia y perturbadora, como dejan claro las estadísticas de mortalidad citadas anteriormente. La esperanza de vida abreviada del clan Bolden era, en su mayor parte, típica de la sociedad afroamericana de la Nueva Orleans de finales del siglo XIX. Bolden habría estado expuesto a la música no solo en varios eventos sociales, sino también en la iglesia y en la escuela. De hecho, dos de los músicos de John Rothschild enseñaron en la Fisk School for Boys, a la que probablemente asistió Bolden. En algún momento a mediados de la década de 1890, Bolden comenzó a tocar la corneta, inicialmente tomando lecciones de su vecino, y pronto complementó sus ingresos como yesero con las ganancias de sus actuaciones locales.
En este punto es difícil evaluar de cuánto entrenamiento formal disfrutó Bolden. No creo que él realmente supiera cómo tocar bien la corneta, ha sugerido Louis Armstrong. Y los miembros de la banda Rorschachs descartaron al grupo de Bolden como un grupo de rutinarios, con lo que se referían a farsantes. Sin embargo, Bolden se enlistó a sí mismo como un profesor de música en el directorio local. En cualquier caso, las lecciones que dio en público, a través del ejemplo de su propia interpretación, llegaron a ejercer una influencia aún mayor sobre el naciente estilo jazzístico de su ciudad natal. A diferencia de muchos trompetistas de Nueva Orleans, la iniciación de Bolden en la vida musical pública de la ciudad no se produjo a través de las denominadas brass bands, que, que ocupaban un lugar destacado en la vida social, sino como miembro de un conjunto de cuerdas que amenizaban bailes y fiestas. El personal y la instrumentación de la banda de Bolden sufrieron cambios constantes, pero su evolución general tendió a enfatizar los instrumentos de viento, a expensas de las cuerdas. La única foto sobreviviente del grupo revela un conjunto que consta de corneta, trombón de válvulas, dos clarinetes, guitarra y bajo. La batería, aunque ausente en la fotografía, también jugó un papel importante en la banda, según todos los relatos. La evolución de la instrumentación estuvo acompañada de un cambio en las perspectivas musicales. En los últimos años del siglo, la banda de Bolden estaba ganando cada vez más notoriedad por su atrevido movimiento hacia los sonidos sincopados y con inflexiones de blues que prefigurarían el jazz. Varios cornetistas construyeron sobre los cimientos que Bolden y otros habían creado, incluidos Bunk Johnson, Joe King Oliver, Mud Carey y más tarde Louis Armstrong, el más grande de los trompetistas de Nueva Orleans. Pero el jazz superó rápidamente las barreras raciales que dividían a Nueva Orleans a principios del siglo XX. Los músicos pioneros que practicaron este nuevo idioma también incluyeron a los criollos Sidney Bechet, Jelly Roll Morton, Kid Ory y Freddie Keppard, así como a los instrumentistas blancos Papa Jack Lane, Emmett Hardy, Sharky Bonanno y Nick LaRocca. En la década de 1920, cuando se hicieron las primeras grabaciones de una amplia gama de conjuntos de jazz de Nueva Orleans, la mezcla étnica de las bandas locales era casi tan diversa como la población de la ciudad. Estas grabaciones incluían, además de los principales músicos negros y criollos, conjuntos como la Jazzola Novelty Orchestra de Johnny Bassdorfer, una sólida banda de jazz de Nueva Orleans compuesta por músicos de ascendencia europea central y meridional. La orquesta de Ross Papaglia, otra unidad de jazz compuesta principalmente por italoamericanos, y los New Orleans Owls, que incluían en sus filas, entre otros, al clarinetista Pinky Vidakovich, el pianista Sigfrid Christensen, el trombonista Frank Nito, el bajonista René Jelby y el tuba Dan LeBlanc, una formación cuyo linaje se extendió por gran parte de Europa. Ciertamente, el jazz siguió siendo principalmente una contribución afroamericana a la cultura de la ciudad y finalmente de la nación, pero como todas las contribuciones, una vez otorgadas, ya no sigue siendo propiedad exclusiva del donante. En cambio, destinado a convertirse en parte del acervo genético cultural más amplio, fue acogido con entusiasmo por músicos de todos los colores y de todas las nacionalidades. Y bueno, como ya había comentado antes de iniciar el video, pues esto es simplemente una parte introductoria a la historia del jazz. Como ya dije, es una historia bastante compleja. Hay muchos factores culturales, incluso económicos, que influyeron en su desarrollo. La esclavitud fue un elemento clave y en efecto, como se menciona, pues se considera una contribución primordialmente africana a la música americana, ¿no? Pero hay otros estilos que a su vez influyeron en el jazz, ¿no? Como es el caso del blues. Históricamente el blues surge antes que el jazz,
pero es difícil distinguir exactamente en qué punto histórico surge el blues también. Entonces hay toda una fusión, toda una amalgama bastante compleja. Y pues en realidad, como dije, un estudio real de la historia del jazz, pues es bastante complejo y bastante profundo. Entonces, eso sería todo por mi parte. Hasta luego.